Mientras yo negociaba una inversión de $10 millones en Canadá, mi hijo vendió mi finca para salvar los negocios de la familia de su esposa. Cuando regresé y confronté a mi nuera sobre la traición, ella me miró con desprecio total y dijo: ellos la necesitaban más que tú, viejo. En ese momento pronuncié 6 palabras que la dejaron completamente desolada. Pero esas palabras las conocerán más adelante, cuando entiendan toda la magnitud de lo que me hicieron. Mi nombre es Álvaro, tengo 70 años, y acabo de descubrir que la familia por la que sacrifiqué todo me apuñaló por la espalda. Mi hijo Hernán, a quien adopté cuando tenía 5 años después de que sus padres murieran en un accidente, vendió la finca que construí con mis propias manos hace 30 años. La vendió sin mi consentimiento, sin mi firma, usando documentos falsificados mientras yo estaba fuera del país cerrando el negocio más importante de mi vida. La finca no era cualquier propiedad. Era mi refugio, el lugar donde Hernán aprendió a caminar, donde celebramos sus cumpleaños, donde enterré a mi esposa hace 10 años. 50 hectáreas de tierra fértil valuadas en $2 millones, que él vendió por la mitad de su valor para salvar la empresa quebrada de Regina, la madre de su esposa Carla. Carla siempre me odió. Desde el día que Hernán la trajo a casa hace 2 años, sus ojos me gritaban una sola cosa: está sobrando en esta familia. Era una mujer de 30 años, manipuladora, que convenció a mi hijo de que yo era un obstáculo para su progreso. Tu padre está demasiado viejo para entender los negocios modernos, le susurraba al oído cada noche. Yo le escuchaba desde mi habitación, pero nunca dije nada porque no quería crear conflictos con Hernán. Regina, su madre, aparentaba ser una empresaria exitosa con su compañía de importaciones, pero la realidad era muy diferente. Estaba en bancarrota total, debía más de $500,000 a proveedores internacionales, y su reputación empresarial estaba destruida. Necesitaban dinero desesperadamente, y mi finca era la solución perfecta para sus problemas financieros. Durante años construí mi empresa de construcción desde cero. Empecé trabajando como albañil a los 20 años, cargando sacos de cemento bajo el sol mexicano. Cada peso que gané lo invertí en herramientas, en camiones, en contratar más trabajadores. Mi esposa María me apoyó incondicionalmente durante esos años difíciles. Cuando adoptamos a Hernán, ella me dijo: este niño será nuestra bendición, Álvaro. Le daremos todo el amor que perdió. Y así lo hicimos. Le pagué la mejor educación privada, universidad en Estados Unidos, posgrado en administración de empresas. Cuando se graduó, lo incorporé como socio en la constructora. Le di el 30% de las acciones sin pedirle nada a cambio. Eres mi heredero, le dije el día que firmamos los papeles. Todo lo que tengo será tuyo algún día. Pero Carla llegó y todo cambió. Ella estudiaba mercadotecnia y se creía muy inteligente. Constantemente criticaba mis métodos de trabajo, decía que mis contratos eran muy tradicionalistas para el mercado actual. Mi madre maneja importaciones internacionales, presumía durante las cenas familiares. Sus estrategias son mucho más sofisticadas que construir casitas locales. Regina siempre llegaba a mi casa con aires de superioridad, vestida con ropa cara, manejando un BMW que después descubrí estaba financiado y ya no podía pagar. Hablaba de sus conexiones internacionales y sus contratos millonarios con empresas asiáticas. Todo era mentira, pero Hernán y Carla se lo creían completamente. El día que partí hacia Canadá, abracé a Hernán en el aeropuerto. Hijo, este viaje cambiará nuestro futuro, le dije con emoción. Los canadienses quieren que construyamos un complejo residencial de lujo en Toronto. $10 millones de inversión inicial. Sus ojos brillaron de orgullo. Te admiro, papá, me dijo. Siempre logras lo imposible. Fueron 3 semanas intensas de negociaciones. Reuniones diarias con inversionistas, revisión de contratos, visitas a terrenos. Los canadienses quedaron impresionados con mi experiencia y mi portafolio. El último día firmamos el acuerdo preliminar. $10 millones para construir 200 casas de lujo. Era el proyecto más grande de mi carrera. Regresé a México lleno de felicidad, ansioso por compartir las buenas noticias con mi familia. Pero cuando llegué a casa, Carla me recibió con una sonrisa fría y maliciosa. Bienvenido, suegro, dijo con sarcasmo. Tenemos que hablar de algunos cambios que hicimos mientras estabas jugando al empresario en el extranjero. ¿Qué cambios?, pregunté mientras dejaba mi maleta en el suelo. Carla se cruzó de brazos y me miró como si fuera un niño que necesitaba ser regañado. Pues resulta que mientras tú te divertías en Canadá, aquí teníamos emergencias reales que resolver. Regina apareció desde la sala,
caminando con esa actitud arrogante que siempre me irritaba. Álvaro, siéntate. Es hora de que entiendas cómo funcionan los negocios serios. Mi instinto me gritaba que algo estaba terriblemente mal. ¿Dónde está Hernán?, pregunté buscándolo con la mirada. Está en la oficina cerrando unos pendientes, respondió Carla sin mostrar ni una pizca de nerviosismo. Pero él ya está enterado de todo lo que hicimos. De hecho, fue su idea. Regina se acomodó en mi sillón favorito, el mismo donde solía sentarme con mi esposa María para ver las noticias cada noche. Ese gesto me molestó profundamente, pero mantuve la calma. Mi empresa estaba pasando por una situación financiera complicada, comenzó a explicar con una voz que parecía ensayada. Los proveedores asiáticos estaban presionando por pagos atrasados, y teníamos la oportunidad de cerrar un contrato millonario si conseguíamos capital inmediato. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, interrumpí, aunque ya presentía la respuesta. Carla sonrió con malicia. Tu finca, suegro. Esa tierra que tienes abandonada sin producir nada. La vendimos para salvar el negocio familiar. Bueno, el negocio real de esta familia. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho con un martillo. ¿Cómo que vendieron mi finca? Esa propiedad está a mi nombre. Nadie puede venderla sin mi autorización. Regina se rió con desdén. Álvaro, por favor. Tu hijo tiene poder notarial para manejar tus asuntos. Firmaste esos documentos hace 2 años cuando te operaron de la vesícula, ¿recuerdas? Era cierto. Durante mi convalecencia, Hernán me había pedido que le diera poder legal temporal para manejar algunos contratos de la constructora mientras yo me recuperaba. Pero ese poder era específico para la empresa, no para mis propiedades personales. O eso creía yo. Vendimos la finca por $1 millón, continuó Regina con total naturalidad. Un precio justo considerando que necesitábamos liquidez inmediata. El dinero ya está invertido en nuestro negocio de importaciones, que por cierto, ya está generando ganancias. Me quedé en silencio por unos segundos, procesando la magnitud de la traición. $1 millón, repetí lentamente, por una propiedad que vale más de 2 millones. Y sin consultarme. Carla se encogió de hombros con indiferencia. Los negocios requieren decisiones rápidas, suegro. No podíamos esperarte mientras tú jugabas a ser empresario internacional. Esa frase me hirió profundamente. Durante 3 semanas había trabajado día y noche para conseguir el contrato más importante de mi carrera, y ellas lo describían como un juego. ¿Y Hernán? ¿Él estuvo de acuerdo con esto?, pregunté con la voz quebrada. Por supuesto, respondió Regina con arrogancia. Él entiende que los jóvenes necesitamos oportunidades para crecer. No podemos vivir siempre dependiendo de las decisiones de la generación anterior. Sus palabras eran como puñaladas. Me estaba diciendo que yo era un estorbo, que mi experiencia no valía nada. Además, agregó Carla con veneno en su voz, ellos necesitaban más esa tierra que tú. ¿Para qué la querías? Ya estás muy viejo para trabajarla, y no tienes más hijos que la hereden después de Hernán. Esa última frase me destrozó. Me estaba recordando que nunca pude tener hijos biológicos con María, que Hernán era adoptado. En ese momento escuché las llaves de la puerta principal. Era Hernán que llegaba del trabajo. Mi corazón se aceleró esperando que él me explicara que todo era un malentendido, que él nunca habría autorizado la venta de la finca sin consultarme. Pero cuando lo vi entrar, su expresión me confirmó mis peores sospechas. Hola, papá, me saludó sin hacer contacto visual. ¿Cómo te fue en Canadá? Su voz sonaba forzada, como si estuviera recitando un guión ensayado. Hernán, necesito que me expliques qué pasó con la finca, le dije directamente. Él se puso tenso y miró a Carla buscando apoyo. Papá, era una oportunidad única, comenzó a explicar con nerviosismo. Regina tenía un contrato millonario esperando, pero necesitaba capital inmediato. Si no actuábamos rápido, perderíamos la oportunidad. Me dolió escuchar cómo se refería a Regina con tanto respeto, mientras que a mí me hablaba como si fuera un obstáculo. ¿Y no se te ocurrió llamarme? ¿Consultarme antes de vender la propiedad donde enterré a tu madre?, le pregunté con la voz temblorosa. Hernán bajó la mirada, claramente avergonzado. Es que, era urgente, y pensé que entenderías. Es solo una tierra, papá. Hay cosas más importantes que los sentimentalismos. Solo una tierra, repetí incrédulo. Esa finca representa 30 años de mi trabajo. Ahí construí tu casa del árbol cuando tenías 8 años.
Ahí María y yo planeábamos retirarnos para cultivar nuestro propio huerto. Mis ojos se llenaron de lágrimas al recordar todos esos momentos. Regina intervino con impaciencia. Álvaro, ya basta de drama. El dinero está bien invertido y pronto tendremos ganancias que compensarán ampliamente el valor sentimental de esa tierra. Su frialdad me helaba la sangre. Además, agregó Carla, ahora somos socios. Tienes participación en nuestro negocio de importaciones. ¿Socios?, pregunté confundido. No recuerdo haber firmado ninguna sociedad. Regina sonrió con superioridad. Tu hijo firmó en tu representación. Tienes el 10% de las acciones. No está mal para alguien que no hizo ningún aporte intelectual al proyecto. El 10%. De mi propio dinero. De la venta forzosa de mi propiedad. Me estaban dando migajas de lo que era mío, y encima lo presentaban como un favor. ¿Y el otro 90%? Pregunté aunque ya conocía la respuesta. Bueno, Regina tiene el 60% porque es quien maneja todos los contactos internacionales y la experiencia en importaciones, explicó Hernán como si fuera lo más lógico del mundo. Carla tiene el 30% por su trabajo en mercadotecnia y relaciones públicas. Me quedé sin palabras. Mi propio dinero había servido para darle a estas mujeres el control total de mi inversión. Tranquilo, suegro, dijo Carla con falsa dulzura. Ya no tienes que preocuparte por administrar propiedades o tomar decisiones empresariales complicadas. Nosotras nos encargamos de todo mientras tú disfrutas tu jubilación. Jubilación. Esa palabra resonó en mi cabeza como un martillazo. Tenía 70 años, pero me sentía fuerte y capaz. Acababa de cerrar el negocio más importante de mi vida en Canadá, y ellas me estaban tratando como a un viejo senil que necesitaba ser apartado de las responsabilidades. ¿Jubilación?, repetí lentamente, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. ¿Quién habló de jubilación? Carla intercambió una mirada cómplice con Regina antes de responder. Suegro, seamos realistas. Ya tienes 70 años. Es hora de que descanses y dejes que las nuevas generaciones manejen los negocios. Regina asintió con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Álvaro, mírate al espejo. Llegas cansado de un viaje de trabajo, confundido, sin entender cómo funcionan las inversiones modernas. Es natural. La edad nos pasa factura a todos. Sus palabras eran como veneno disfrazado de compasión. Además, agregó Carla cruzándose de brazos, ¿de qué jubilación hablas? Ni siquiera tienes pensión. Todo tu dinero está atado en propiedades y en esa constructora que cada día es menos competitiva. La forma despectiva como se refería a mi empresa, la misma que me había tomado 40 años construir, me llenó de indignación. Miré a Hernán buscando algún gesto de apoyo, alguna palabra de defensa hacia su padre. Pero él evitaba mi mirada, jugando nerviosamente con las llaves de su auto. Papá, murmuró finalmente, tal vez deberías considerar la idea. Has trabajado toda la vida. Te mereces descansar. ¿Descansar?, exploté finalmente. Acabo de cerrar un contrato de $10 millones en Canadá. ¿Eso te parece el trabajo de un hombre que necesita jubilarse? Regina se rió con desdén. Por favor, Álvaro. Todos sabemos que esos contratos internacionales son muy complicados. Probablemente malentendiste algo o te llenaron de falsas esperanzas. Su incredulidad me ofendió profundamente. Saqué mi teléfono y les mostré los correos de confirmación de los inversionistas canadienses. Aquí están los documentos. Firmé el acuerdo preliminar hace 3 días. En 2 meses comenzamos la construcción. Carla miró la pantalla con fastidio. Cualquiera puede falsificar un correo electrónico, suegro. El nivel de desrespeto había llegado a un punto insoportable. Estas mujeres no solo habían vendido mi propiedad sin autorización, sino que ahora dudaban de mi competencia profesional. ¿Falsificar?, pregunté incrédulo. ¿Estás insinuando que soy un mentiroso? No, suegro, respondió Carla con falsa paciencia. Solo digo que a tu edad es fácil confundirse, malinterpretar conversaciones, creer que las cosas van mejor de lo que realmente van. Regina asintió con complicidad. Es muy común en personas mayores. Empiezan a inventar historias para sentirse importantes. La sangre me hirvió. Nunca en mi vida había sentido tanta humillación. ¿Inventar historias? ¿Después de 40 años construyendo esta empresa desde cero? Mi voz temblaba de rabia. Después de darte un hogar, educación y futuro,
agregué mirando directamente a Hernán. Papá, nadie está cuestionando lo que hiciste en el pasado, intervino Hernán finalmente. Pero Regina tiene razón. Los negocios han cambiado. Ahora todo es digital, internacional, requiere conexiones que tú no tienes. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Mi propio hijo, adoptado y criado con amor, me estaba diciendo que yo era obsoleto. ¿Conexiones que yo no tengo?, pregunté con amargura. ¿Los canadienses me buscaron por casualidad? Mi reputación de 40 años construyendo casas de calidad no vale nada. Carla suspiró teatralmente. Suegro, construcción local no es lo mismo que negocios internacionales. Mi madre maneja importaciones con 5 países diferentes. Regina se irguió orgullosa. Exactamente. Mis contratos con proveedores asiáticos requieren un nivel de sofisticación que, sin ofender a Álvaro, está muy por encima de construir casitas en México. La condescendencia en su voz era nauseabunda. Me estaban tratando como a un niño que no entendía cómo funcionaba el mundo real. Bueno, dije respirando profundamente para controlar mi temperamento, ya que saben tanto de negocios internacionales, quiero ver esos contratos millonarios de los que tanto hablan. Regina se tensó visiblemente. Esos documentos son confidenciales. Contienen información estratégica que no puedo compartir. Ni siquiera con tu nuevo socio, pregunté con sarcasmo. Según ustedes, ahora tengo 10% de participación en su empresa. Como inversionista, tengo derecho a revisar los estados financieros. Carla y Regina se miraron nerviosas. Es que, los documentos están en proceso de traducción, mintió Carla torpemente. Su nerviosismo confirmó mis sospechas. Todo era mentira. No había contratos millonarios, no había proveedores asiáticos, no había empresa próspera. Solo había una mujer desesperada que había convencido a mi hijo de robarme para salvar su negocio quebrado. Traducción, insistí. ¿En qué idioma están esos contratos tan importantes? En chino mandarín, respondió Regina sudando. Y algunos en coreano. Los traductores certificados tardan semanas en procesar documentos comerciales complejos. Era obvio que estaba inventando sobre la marcha. Una empresaria seria que manejara contratos asiáticos tendría traductores permanentes, no esperaría semanas por traducciones. Qué curioso, comenté con ironía. Hace una hora me decías que el dinero ya estaba invertido y generando ganancias. Pero ahora resulta que los contratos todavía están en traducción. Regina se puso roja de vergüenza. Son procesos paralelos. Se puede invertir mientras se formalizan los documentos legales. Hernán notó la incomodidad de su suegra y trató de desviar la conversación. Papá, independientemente de los detalles técnicos, lo importante es que el dinero está bien invertido. Regina tiene mucha experiencia en estos temas. Ver a mi hijo defendiendo ciegamente a esta estafadora me partió el corazón. ¿Experiencia?, pregunté mirando fijamente a Regina. ¿Qué tipo de experiencia? ¿Cómo se llama tu empresa? ¿Dónde están ubicadas tus oficinas? ¿Cuáles son los nombres de tus proveedores asiáticos? Cada pregunta la ponía más nerviosa. Esa información es confidencial por razones de competencia comercial. Confidencial para tu socio, insistí. Regina, si vamos a trabajar juntos, necesito conocer todos los detalles del negocio. Empezando por revisar tus estados financieros de los últimos 3 años. Su cara palideció completamente. Los estados financieros están con el contador. Es temporada de impuestos. Era increíble cómo se contradecía con cada respuesta. Primero me decía que su empresa era próspera y exitosa, luego que estaba pasando por dificultades temporales, después que tenía contratos millonarios, y ahora que sus documentos estaban con el contador. Todo era un castillo de mentiras edificado para justificar el robo de mi propiedad. ¿Sabes qué, Regina?, le dije poniéndome de pie. Creo que necesito revisar personalmente este negocio tan exitoso tuyo antes de continuar como socio. Ella se levantó rápidamente, claramente alarmada. No es necesario. La empresa está temporalmente cerrada por remodelaciones. Carla trató de apoyar a su madre. Sí, están modernizando todas las oficinas para recibir a los nuevos socios asiáticos. Pero su nerviosismo era tan evidente que hasta Hernán comenzó a notar las inconsistencias. ¿Remodelaciones? Creí que habías dicho que ya estaban generando ganancias, murmuró confundido. Es que, son procesos simultáneos, tartamudeó Regina.
Se pueden generar ganancias mientras se remodelan las instalaciones. Cada explicación era más ridícula que la anterior. Era obvio que no tenía empresa, no tenía oficinas, no tenía contratos, y probablemente no tenía ni un peso en el banco. La tensión en la habitación era palpable. Regina sudaba visiblemente, Carla jugaba nerviosa con su anillo de matrimonio, y Hernán comenzaba a darse cuenta de que algo no cuadraba en las explicaciones de su suegra. Decidí presionar más. Regina, dame la dirección de tu empresa. Quiero visitarla mañana mismo. Te dije que está en remodelación, respondió con voz temblorosa. No hay nada que ver ahí. Su desesperación era evidente. Además, los trabajadores están fumigando. Es peligroso entrar sin equipo de protección. Cada excusa era más patética que la anterior. Fumigando y remodelando al mismo tiempo, pregunté con ironía. ¿Y eso no afecta las negociaciones con tus socios asiáticos? Carla intervino rápidamente. Los negocios internacionales se manejan virtualmente, suegro. Todo por videoconferencia y correo electrónico. Perfecto, repliqué con una sonrisa fría. Entonces organicemos una videoconferencia con tus socios asiáticos. Me gustaría conocerlos personalmente. Regina casi se desmaya. Es que, hay diferencia de horario, y problemas de idioma, y conflictos culturales. Hernán me miró con una expresión que no había visto desde que era niño, confusión y miedo. Comenzaba a entender que tal vez había cometido un error terrible. Regina, le dijo con voz insegura, ¿podrías mostrarle a mi papá aunque sea algunos documentos básicos de la empresa? Ya te dije que están con el contador, explotó Regina perdiendo la compostura. ¿Por qué tanto cuestionamiento? No confían en mí. Su reacción defensiva confirmó mis sospechas. Una empresaria legítima habría mostrado orgullosa sus logros, no inventado excusas desesperadas. La confianza se gana con transparencia, le dije firmemente. Y hasta ahora no has demostrado nada más que palabras vacías. Me dirigí hacia la puerta. Voy a mi habitación a revisar mis propios documentos. Mañana hablaremos con abogados sobre la venta ilegal de mi propiedad. ¿Ilegal?, preguntó Carla alarmada. Hernán tenía poder legal para vender. Sonreí con amargura. El poder que le di era específico para la constructora, no para mis bienes personales. Cualquier abogado competente podrá demostrarlo. La cara de Regina se descompuso completamente. Subí a mi habitación con el corazón destrozado. No solo me habían robado mi finca, sino que descubrí que toda la oportunidad de negocio era una farsa. Regina era una estafadora desesperada que había manipulado a mi hijo para robarme. Y lo peor de todo, Hernán había participado voluntariamente en el fraude. Me senté en mi cama y saqué mi laptop. Era hora de investigar a fondo a Regina y su supuesta empresa de importaciones. En 30 minutos de búsqueda descubrí la verdad completa. Su empresa había sido clausurada por el gobierno 6 meses atrás por evadir impuestos y estafar a proveedores. Había demandas pendientes por más de $600,000. Además, encontré su historial crediticio. Estaba reportada en el buró de crédito, tenía embargos precautorios sobre sus cuentas bancarias, y su casa estaba en proceso de remate hipotecario. La mujer que se presentaba como empresaria exitosa era en realidad una delincuente financiera huyendo de sus acreedores. Pero eso no era todo. Mientras investigaba más profundamente, descubrí algo que me heló la sangre. Regina había estado casada 3 veces, y en los 3 matrimonios había estafado a sus esposos. Su primer marido perdió su negocio de transportes después de que ella falsificara su firma para obtener préstamos. El segundo perdió su casa familiar cuando ella hipotecó la propiedad sin su conocimiento. El tercero tuvo que huir del país para escapar de las deudas que ella generó en su nombre. Carla no era solo su hija, era su cómplice. Juntas habían perfeccionado un sistema para identificar hombres exitosos, enamorarlos o infiltrarse en sus familias, y luego despojarlos de sus bienes usando manipulación psicológica y documentos falsificados. Mi hijo había caído en la trampa perfecta. Imprimí toda la evidencia, reportes crediticios, demandas judiciales, clausuras empresariales, historiales matrimoniales. También descubrí algo más perturbador. Regina y Carla habían estado investigándome durante meses antes de que Hernán las trajera a casa. Sabían exactamente cuánto valía mi finca, conocían mis propiedades, mis cuentas bancarias, mis inversiones. Bajé las escaleras con la carpeta de evidencias. Las 3 seguían en la sala, hablando en voz baja. Cuando me vieron,
interrumpieron abruptamente su conversación. ¿Ya te sientes mejor, suegro?, preguntó Carla con falsa dulzura. Mucho mejor, respondí colocando la carpeta sobre la mesa de centro. De hecho, acabo de hacer una investigación muy interesante sobre ustedes. Regina palideció instantáneamente. Abrí la carpeta y comencé a sacar los documentos uno por uno. Clausura empresarial por evasión fiscal. Demandas por estafa a proveedores. Reportes del buró de crédito. Embargos precautorios. Proceso de remate hipotecario. Cada documento que ponía sobre la mesa era como una bomba que explotaba en sus caras. ¿Quieren que continúe? Hernán tomó uno de los documentos con manos temblorosas. ¿Qué significa esto, Regina? Su voz sonaba quebrada, como si fuera un niño que acabara de descubrir que Santa Claus no existe. Regina trató de mantener la compostura. Son malentendidos administrativos. Problemas con contadores incompetentes. 3 matrimonios estafados son malentendidos administrativos, pregunté mostrándole los expedientes judiciales. Tu primer esposo perdió su empresa de transportes por malentendidos. Carla se levantó bruscamente. Esos documentos son privados. No tienes derecho a investigar nuestra vida. Tengo todo el derecho, repliqué firmemente. Especialmente cuando descubro que ustedes me investigaron durante meses antes de acercarse a mi familia. Saqué las copias de los reportes de crédito donde aparecían consultas sobre mis propiedades. Aquí está la prueba de que verificaron mi historial crediticio hace 8 meses. 2 meses antes de que Hernán siquiera las conociera. El silencio fue sepulcral. Hernán miraba los documentos con horror creciente. ¿Es cierto esto, Carla? ¿Me conociste por casualidad o fue planeado? Su esposa evitó su mirada. Amor, déjame explicarte. Es más complicado de lo que parece. ¿Complicado?, gritó Hernán poniéndose de pie. Me usaste para robarle a mi padre. Todo fue una mentira desde el principio. Regina trató de controlar la situación. Hernán, tranquilízate. Los negocios requieren investigación previa. Es normal verificar la solvencia de los socios potenciales. Socios, exploté finalmente. Ustedes no son socias, son estafadoras profesionales. Han arruinado a 3 familias antes que a la mía. Saqué el último documento de la carpeta. Y aquí está la cereza del pastel, orden de aprehensión pendiente contra Regina por apropiación indebida en su último negocio. Regina se puso de pie como resorte. Esa orden fue anulada. Mis abogados se encargaron de todo. Pero su nerviosismo la traicionaba. ¿Tus abogados?, pregunté con sarcasmo. Los mismos que están traduciendo tus contratos chinos imaginarios. Carla comenzó a llorar, pero no de tristeza sino de rabia por haber sido descubierta. No es justo. Solo queríamos una oportunidad de salir adelante. Tú tienes demasiado dinero para una sola persona. Sus verdaderos sentimientos finalmente salieron a la luz. No había amor, no había respeto, solo codicia y envidia. No es justo, repetí incrédulo. ¿Robar la propiedad donde enterré a mi esposa no es justo para quién? ¿Estafar al hombre que te dio un hogar no es justo para quién? Miré directamente a Hernán. ¿Y tú? ¿También crees que merezco ser robado por mi propia familia? Mi hijo se desplomó en el sofá con las manos cubriéndose el rostro. Papá, yo pensé que era una inversión real. Regina me mostró documentos, me habló de los contratos, yo creí que estaba ayudando a la familia. Su voz se quebraba entre sollozos. Nunca quise lastimarte. Nunca quisiste lastimarme, repetí con amargura mirando a mi hijo. Hernán, vendiste la tierra donde tu madre adoptiva está enterrada. ¿Cómo puedes decir que no querías lastimarme? Sus sollozos se intensificaron, pero ya no sentía compasión por él. El daño estaba hecho y las excusas no podían repararlo. Regina aprovechó el momento de debilidad emocional para intentar manipular la situación una vez más. Álvaro, todos cometemos errores. Pero todavía podemos arreglar esto como una familia civilizada. Su cinismo no tenía límites. Después de ser desenmascarada como estafadora profesional, todavía tenía el descaro de hablar de civilidad. ¿Civilizada?, pregunté con una risa sarcástica. ¿Qué tiene de civilizado falsificar documentos para robar propiedades? ¿Qué tiene de civilizado investigar secretamente a una familia durante meses para planear un fraude? Tomé mi teléfono de la mesa. Creo que es hora de que hable con mi abogado. Espera,
gritó Carla desesperadamente. No es necesario involucrar abogados. Podemos devolverte el dinero. Era patético verla suplicar después de haberse burlado de mi edad y mi supuesta incapacidad mental. ¿Con qué dinero?, pregunté. Según sus propios documentos, Regina debe más de $600,000 y está en bancarrota. Hernán levantó la cabeza con los ojos rojos de llanto. Papá, te prometo que encontraremos la forma de devolverte todo. Venderé mi auto, hipotecaré mi departamento, haré lo que sea necesario. Su desesperación era genuina, pero llegaba demasiado tarde. La confianza estaba rota para siempre. ¿Tu departamento?, pregunté con curiosidad. ¿Te refieres al departamento que está a mi nombre? ¿El que compré cuando te casaste para que tuvieras donde vivir? Su cara se descompuso al recordar ese detalle. Incluso su hogar dependía de mí, lo que hacía su traición aún más dolorosa. Regina trató de recuperar el control de la situación. Álvaro, seamos prácticos. Demandar a tu propia familia solo traerá escándalo y dolor para todos. Los medios se enterarán, tus clientes cuestionarán tu estabilidad emocional, tu reputación empresarial se verá afectada. Era increíble cómo intentaba chantajearme emocionalmente incluso en esa situación. Mi reputación, repliqué con indignación. ¿La mujer con orden de aprehensión pendiente me habla de reputación? ¿La estafadora profesional me aconseja sobre imagen pública? Me dirigí hacia la puerta. Creo que esta conversación terminó. Mañana temprano hablaré con mis abogados. Por favor, gritó Carla lanzándose a mis pies. Tienes que entendernos. Mi madre estaba desesperada. Los acreedores la amenazaban. No teníamos más opciones. Su dramatismo era nauseabundo. Después de humillarme y robarme, ahora esperaba que sintiera lástima por sus problemas financieros. ¿No tenían opciones?, pregunté mirándola con desprecio. ¿Conseguir trabajo honesto no era una opción? ¿Declararse en bancarrota legalmente no era una opción? ¿Pedir ayuda sin recurrir al fraude no era una opción? La levanté del suelo bruscamente. Suéltame. Me das asco. Hernán se interpuso entre nosotros. Papá, por favor, no hables así a mi esposa. Incluso después de descubrir que había sido víctima de una estafa elaborada, seguía defendiendo a su manipuladora esposa. La ceguera del amor lo había convertido en un títere patético. ¿Tu esposa?, pregunté con amargura. ¿La mujer que te investigó durante meses antes de fingir amor por ti? ¿La que te utilizó para robar a tu propio padre? Saqué uno de los documentos de la carpeta. Aquí dice que Carla tiene un novio en Guadalajara desde antes de conocerte. Un cómplice que la ayuda a lavar el dinero robado. Carla palideció instantáneamente. Eso es mentira. Ese documento está falsificado. Pero Hernán tomó el papel y leyó los detalles con creciente horror. Fotografías de Carla con otro hombre, transferencias bancarias a nombre de él, mensajes de texto comprometedores. Todo estaba documentado. ¿Es cierto esto, Carla?, preguntó Hernán con voz quebrada. ¿Tienes otro hombre? Su esposa trató de abrazarlo, pero él se apartó bruscamente. Amor, déjame explicarte. Es mi primo, es solo negocio. Pero la mentira era tan obvia que hasta Regina se sintió avergonzada por su hija. Tu primo no te besa en la boca, dijo Hernán mostrando una de las fotografías. Tu primo no recibe transferencias de $50,000 de tu cuenta personal. Las evidencias eran irrefutables. Carla no solo era una estafadora, sino también una adúltera que había engañado a mi hijo en todos los aspectos posibles. Regina intentó minimizar el escándalo. Álvaro, esos detalles personales no tienen nada que ver con el negocio de la finca. Concentrémonos en resolver el problema principal. Su capacidad para manipular situaciones era impresionante, pero ya no funcionaba conmigo. No tienen nada que ver, exploté. Todo está conectado. Ustedes planearon esto desde el principio. Investigaron mi familia, sedujeron a mi hijo, lo manipularon emocionalmente, falsificaron documentos, robaron mi propiedad y ahora descubro que ni siquiera son fieles entre ustedes. Mi indignación alcanzó niveles que no creía posibles. Hernán se desplomó nuevamente en el sofá, completamente destrozado. ¿Cómo pude ser tan estúpido?, murmuró entre lágrimas. ¿Cómo no vi las señales? Por primera vez desde que había llegado, sentí una pizca de compasión por él. También era víctima de estas manipuladoras profesionales. Porque te cegó el amor, hijo, le dije con voz más suave. Ellas son expertas en manipulación emocional.
Han arruinado a 3 familias antes que a la nuestra. Me senté a su lado y puse mi mano en su hombro. Pero eso no justifica lo que me hiciste. Pudiste haberme llamado, consultado, verificado. Lo sé, sollozó Hernán. Lo sé y me odio por eso. Papá, haré lo que sea para reparar el daño. Trabajaré día y noche, venderé todo lo que tengo, pero te devolveré hasta el último centavo. Su arrepentimiento parecía genuino, pero las heridas emocionales no se curaban con dinero. Carla y Regina intercambiaron miradas nerviosas. Su plan se había desmoronado completamente y ahora enfrentaban consecuencias legales serias. Álvaro, dijo Regina con voz suplicante, podemos llegar a un acuerdo. Te devolvemos el dinero en cuotas, firmamos documentos legales, y nadie más tiene que enterarse. ¿En cuotas?, pregunté con sarcasmo. ¿Con qué dinero? ¿Con el que le robaste a tu amante imaginario? ¿O con el que planeas estafarle a tu próxima víctima? Me puse de pie y caminé hacia la ventana. No, Regina. Esta vez pagarán las consecuencias completas de sus actos. Por favor, gritó Carla histéricamente. Si nos denuncias iremos a la cárcel. Piensa en Hernán. Su esposa en prisión arruinará su reputación. Era increíble cómo seguían tratando de manipularme usando el amor hacia mi hijo como arma emocional. Debiste pensar en eso antes de robarme, repliqué fríamente. Y en cuanto a la reputación de Hernán, él mismo se encargó de arruinarla cuando decidió traicionarme. Volteé hacia mi hijo. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Hernán? No es el dinero. No es la finca. Es que después de 40 años de amor incondicional, elegiste creer en unas extrañas antes que en tu propio padre. Sus sollozos se intensificaron. Papá, perdóname. Por favor, perdóname. Pero el perdón no era algo que pudiera dar en ese momento. La herida estaba demasiado fresca, la traición demasiado profunda. El perdón se gana con acciones, no con lágrimas, le dije firmemente. Regina hizo un último intento desesperado. Álvaro, sé que estás dolido, pero destruir a esta familia no te devolverá tu finca ni tu dinero. Seamos inteligentes y busquemos una solución que beneficie a todos. Su capacidad para presentarse como la víctima incluso después de ser desenmascarada era realmente impresionante. Destruir a la familia, repetí incrédulo. ¿Quién destruyó la familia, Regina? ¿Quién mintió, manipuló, estafó y traicionó? Me acerqué a ella hasta quedar cara a cara. Tú destruiste esta familia el día que decidiste convertir a mi hijo en tu cómplice. Ahora vas a pagar las consecuencias. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi abogado, Julián Mendoza, quien había manejado mis asuntos legales durante los últimos 15 años. Eran las 8 de la noche, pero sabía que respondería. Julián, soy Álvaro. Necesito verte mañana temprano. Es urgente y muy grave. Regina y Carla me miraban con terror creciente mientras yo hablaba. ¿Qué tipo de problema, Álvaro?, preguntó Julián con preocupación. Fraude, falsificación de documentos, venta ilegal de propiedades, estafa familiar. Tengo toda la evidencia documentada. El silencio del otro lado del teléfono fue elocuente. Nos vemos a las 8 en mi oficina. Trae todo. Colgué el teléfono y miré fijamente a las 2 mujeres. Tienen hasta mañana a las 8 de la mañana para desaparecer de mi casa y de la vida de mi hijo. Si están aquí cuando regrese del abogado, llamaré directamente a la policía. Regina intentó protestar, pero la interrumpí con un gesto. No quiero escuchar ni una palabra más de ustedes. Papá, murmuró Hernán levantándose del sofá, podemos hablar a solas. Asentí y señalé hacia mi estudio. Necesitaba escuchar qué tenía que decir mi hijo ahora que había visto la verdadera naturaleza de su esposa y suegra. Entramos al estudio y cerré la puerta. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, comenzó Hernán con voz quebrada, pero por favor, no destruyas completamente a Carla. Sé que me mintió, sé que me usó, pero todavía la amo. Sus palabras me partieron el corazón. Incluso después de descubrir toda la verdad, seguía defendiendo a su manipuladora. ¿La amas?, pregunté con tristeza. Hernán, esa mujer te investigó durante meses antes de fingir amor por ti. Tiene otro hombre, te usó para robarme, planeó destruir nuestra familia desde el primer día. Eso es amor. Me senté frente a él en mi escritorio. Hijo, lo que sientes no es amor, es trauma psicológico causado por manipulación emocional. Pero papá, tal vez pueda cambiar, insistió desesperadamente. Si la ayudo,
Si le doy una oportunidad de redimirse, quizás podamos salvar nuestro matrimonio. Su ingenuidad me dolía más que su traición original. Seguía siendo víctima de la manipulación de Carla incluso después de conocer toda la verdad. Salvar su matrimonio, repliqué con firmeza. Hernán, ella está casada legalmente con otro hombre en Guadalajara. Su matrimonio contigo es bígamo, por lo tanto nulo ante la ley. Saqué otro documento de mi carpeta. Aquí está el acta de matrimonio de Carla con Esteban Morales, fechada 2 años antes de conocerte. Su cara se descompuso completamente. Está casada con otro. El documento no mentía. Carla había contraído matrimonio civil con su cómplice en Guadalajara y nunca se había divorciado antes de casarse con Hernán. Era bígama además de estafadora y adúltera. Por eso las transferencias de dinero a nombre de Esteban, expliqué con paciencia. No es su primo como dijo. Es su verdadero esposo. Tú fuiste solo una herramienta para conseguir dinero que después enviaba a su familia real. Cada revelación era como un martillazo que destruía las ilusiones románticas de mi hijo. Hernán se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar desconsoladamente. ¿Cómo pude ser tan idiota? ¿Cómo no vi nada de esto? Su dolor era genuino, pero también sabía que era el resultado de años de manipulación psicológica sistemática por parte de expertas en estafa emocional. No eres idiota, le dije con voz más suave. Eres víctima de criminales profesionales que han perfeccionado sus técnicas durante años. Regina y Carla han hecho esto antes, saben exactamente cómo identificar puntos débiles emocionales y explotarlos. Puse mi mano en su hombro. Pero eso no justifica que me hayas traicionado. Lo sé, sollozó. Papá, acepto toda la responsabilidad. Fui yo quien firmó los documentos, fui yo quien autorizó la venta, fui yo quien te falló cuando más me necesitabas. Su aceptación de culpabilidad era el primer paso hacia una posible reconciliación, pero el camino sería largo y difícil. ¿Por qué, Hernán?, pregunté con dolor. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no esperaste a que regresara? ¿Por qué elegiste confiar en extrañas antes que en el hombre que te crió desde los 5 años? Necesitaba entender su proceso mental para evaluar si nuestra relación podía salvarse. Porque me hicieron sentir importante, admitió avergonzado. Regina me decía que era un empresario visionario, que tenía potencial para manejar negocios internacionales, que merecía algo mejor que construir casas locales. Su honestidad era dolorosa pero necesaria. Me convenció de que tú me subestimabas, de que nunca me darías responsabilidades reales. ¿Te subestimaba?, pregunté incrédulo. ¿Darte el 30% de mi empresa es subestimarte? ¿Pagarte universidad en Estados Unidos es subestimarte? ¿Comprarte departamento y auto es subestimarte? Mi indignación crecía al escuchar cómo Regina había distorsionado completamente la realidad. Tienes razón, murmuró. Me dio todo y yo se lo pagué con traición. No hay excusa para lo que hice. Sus lágrimas eran abundantes, pero las palabras correctas no podían borrar los actos incorrectos. El daño estaba hecho y las consecuencias eran inevitables. Afuera se escuchaban voces exaltadas. Regina y Carla estaban discutiendo, probablemente culpándose mutuamente por el fracaso de su plan. Sus gritos se intensificaron hasta convertirse en insultos y acusaciones mutuas. Era patético ver cómo la presión las hacía volverse una contra la otra. ¿Escuchas eso?, le pregunté a Hernán señalando hacia la puerta. Así es como se comportan las criminales cuando su plan fracasa. Se traicionan entre ellas, se culpan mutuamente, muestran su verdadera naturaleza. Los gritos continuaban, confirmando mi punto. Maldita idiota, se escuchaba la voz de Regina. Te dije que no fueras tan agresiva con el viejo. Ahora nos descubrió por tu arrogancia. Carla respondía igualmente furiosa. Tú fuiste la que insistió en vender la finca inmediatamente. Pudimos esperar más tiempo. Hernán escuchaba la discusión con horror creciente. Dios mío, murmuró, así hablaban de ti cuando no estabas presente. La realidad de cómo estas mujeres realmente me percibían le estaba cayendo como balde de agua fría. Para ellas yo nunca fui una persona, solo un objetivo financiero. Probablemente peor, repliqué con amargura. Para ellas soy solo, el viejo, una fuente de dinero que había que esquilmar antes de que me muriera. Me levanté y caminé hacia la ventana. ¿Sabes lo que más me duele, Hernán? No es que me robaran. Es que tú estuvieras presente mientras me insultaban y no me defendiste ni una sola vez. Papá,
Yo nunca las escuché insultarte directamente, se defendió débilmente. Siempre hablaban de negocios, de oportunidades, de modernizar la empresa. Su ingenuidad seguía siendo impresionante. No se daba cuenta de que cada conversación sobre modernizar era en realidad una crítica velada a mis métodos y capacidades. ¿Modernizar?, pregunté con sarcasmo. ¿Con una empresa quebrada y clausurada? ¿Con contratos imaginarios y socios inexistentes? Los gritos del exterior continuaban, proporcionando una banda sonora perfecta para nuestra conversación. Hernán, ellas nunca quisieron modernizar nada. Solo querían robarnos. La discusión afuera se intensificó cuando escuchamos algo quebrarse. Probablemente Regina había arrojado algún objeto contra la pared en su frustración. «Esto es tu culpa», gritaba. «Si no hubiera sido tan codiciosa, podríamos haber controlado al viejo por más tiempo». Sus verdaderas personalidades estaban saliendo a la superficie. «Papá», dijo Hernán poniéndose de pie, «quiero que sepas que voy a hacer todo lo posible para compensarte. Trabajaré sin descanso, venderé todo lo que tenga, pero te devolveré cada centavo». Su determinación parecía genuina, pero yo tenía otras preocupaciones más inmediatas. «¿Con qué dinero?», pregunté prácticamente. «Tu departamento está a mi nombre, tu auto está financiado, tu trabajo en la constructora depende de mí. ¿Exactamente qué planeas vender?». La realidad económica era que Hernán no tenía bienes propios suficientes para compensar el daño causado. «Conseguiré otro trabajo», respondió desesperadamente. «Tengo experiencia, contactos, puedo trabajar para la competencia». Su determinación era admirable pero ingenua. Después de este escándalo, su reputación en la industria de la construcción estaría arruinada. Nadie contrataría al hombre que traicionó a su propio padre adoptivo. Los gritos del exterior cesaron abruptamente, reemplazados por el sonido de pasos apresurados y puertas que se cerraban. Regina y Carla estaban empacando sus cosas para huir antes de que llegara la policía. Su pánico era evidente, y eso me confirmaba que sabían perfectamente que sus actos constituían delitos graves. «Papá», dijo Hernán con urgencia, «creo que se están yendo. ¿No deberíamos detenerlas?». Lo miré con una mezcla de tristeza y decepción. Incluso después de descubrir toda la verdad, su primer instinto seguía siendo proteger a las mujeres que nos habían destruido. «¿Detenerlas para qué?», repliqué con amargura. «¿Para escuchar más mentiras? ¿Para darles otra oportunidad de manipularte?». Abrí la puerta del estudio y salimos hacia la sala. Efectivamente, Regina y Carla estaban arrastrando maletas hacia la puerta principal con desesperación evidente. Carla me miró con ojos llorosos y suplicantes. «Suegro, por favor, reconsidéralo. Podemos arreglar esto sin involucrar autoridades. Piensa en tu familia, en tu reputación». Hasta el último momento seguía intentando manipularme emocionalmente, usando las mismas tácticas que habían funcionado con Hernán. «¿Mi reputación?», pregunté con una sonrisa fría. «¿Te preocupa mi reputación después de robarme $1 millón? ¿Después de falsificar documentos legales? ¿Después de cometer bigamia?». Su cara palideció al mencionar este último delito. Sabía que la bigamia era penada con cárcel. Regina trató de intervenir una última vez. «Álvaro, eres un hombre inteligente. Sabes que un escándalo legal perjudicará más a Hernán que a nosotras. Él firmó los documentos, él autorizó la venta. Técnicamente, él es tan culpable como nosotras». Su maldad no tenía límites, intentando usar a mi hijo como escudo legal. «Técnicamente culpable», repetí con incredulidad. «Regina, Hernán fue víctima de manipulación psicológica y fraude. Cualquier abogado competente demostrará que actuó bajo coacción emocional y engaño». Me acerqué a ella amenazadoramente. «Pero tú y tu hija van a la cárcel sin duda alguna». Hernán se interpuso entre nosotros con lágrimas en los ojos. «Papá, por favor, no hagas esto por venganza. Hazlo por justicia, pero no por odio». Sus palabras me detuvieron en seco. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi hijo y su súplica tocó algo profundo en mi corazón. «No es venganza», le expliqué con voz más suave. «Es protección. Si las dejo escapar sin consecuencias, encontrarán a otra familia que destruir. Otro hombre mayor con hijos manipulables. Otra víctima que perderá todo lo que construyó durante su vida». Mi determinación no era solo personal, era social. Carla se lanzó a los pies de Hernán. «Amor, por favor. Dile a tu padre que me perdone. Prometo que cambiaré».
Podemos empezar de nuevo en otro lado. Su actuación era patética y desesperada. Incluso sabiendo que Hernán conocía toda la verdad, seguía intentando manipularlo. Carla, ya basta, dijo Hernán apartándose de ella. Lo que hiciste no tiene perdón. Mentiste sobre todo, me usaste, traicionaste a mi padre. Por primera vez desde que había llegado a casa, mi hijo mostró firmeza contra su manipuladora esposa. Era un pequeño paso, pero significativo. Regina agarró sus maletas con rabia evidente. Vámonos, Carla. Este hombre está loco de venganza y no entrará en razón. Caminó hacia la puerta arrastrando sus pertenencias. Pero que sepas, Álvaro, que esto no termina aquí. Tenemos abogados también. ¿Abogados? Pregunté con sarcasmo. ¿Los mismos abogados imaginarios que traducen tus contratos chinos? ¿O los que supuestamente anularon tu orden de aprehensión? Su blaf era tan obvio que hasta Hernán se dio cuenta. Una mujer en bancarrota no tiene dinero para abogados competentes. Veremos quién ríe al último, gritó Regina desde la puerta. Cuando tu precioso hijo esté en la cárcel por fraude, acordarás de esta conversación. Su amenaza final confirmó su verdadera naturaleza, una criminal desesperada sin escrúpulos morales. Carla la siguió, pero se detuvo en la puerta para mirar a Hernán una última vez. Amor, cuando te canses de vivir bajo la sombra de tu padre, búscame. Sabes que realmente te amo. Era increíble su persistencia en la manipulación incluso en ese momento de derrota total. No te amo, respondió Hernán con voz firme. No sé si alguna vez te amé o si solo amé la mentira que representabas. Sus palabras fueron como una bofetada para Carla, quien finalmente entendió que había perdido completamente el control sobre mi hijo. La puerta se cerró tras ellas con un golpe seco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Padre e hijo nos quedamos solos en la sala, rodeados por los restos emocionales de una familia destruida por la codicia y la manipulación. Hernán se desplomó en el sofá, completamente agotado. ¿Ahora qué, papá?, preguntó con voz quebrada. ¿Qué hacemos con todo esto? Su pregunta iba más allá de los aspectos legales. Se refería a nuestra relación, a la confianza rota, al futuro incierto que teníamos por delante como familia. Ahora, respondí sentándome frente a él, vamos a reconstruir lo que se puede reconstruir y a aceptar lo que se perdió para siempre. Mi voz era firme pero no cruel. A pesar de todo, Hernán seguía siendo mi hijo y merecía una oportunidad de redención. Papá, ¿podrás perdonarme algún día?, preguntó con lágrimas frescas corriendo por sus mejillas. ¿Podremos volver a ser una familia normal? Sus preguntas tocaron la fibra más sensible de mi corazón. El amor paternal no se borra fácilmente, incluso después de traiciones dolorosas. El perdón es un proceso, Hernán, expliqué cuidadosamente. No es algo que pueda dar o negar en este momento. Tendrás que ganártelo día a día, con acciones consistentes, con honestidad total, con demostración real de cambio. No quería darle falsas esperanzas, pero tampoco cerraba completamente la puerta. Haré lo que sea necesario, prometió fervientemente. Trabajaré sin descanso, te devolveré cada centavo, demostraré que merezco tu confianza nuevamente. Su determinación parecía genuina, pero yo había aprendido a desconfiar de las promesas después de esta experiencia. Las promesas son fáciles de hacer, repliqué con pragmatismo. Los actos son difíciles de sostener. Si realmente quieres redimirte, tendrás que empezar por testificar completamente contra Regina y Carla en el proceso legal. Era una prueba de fuego para medir su compromiso real con la justicia. Hernán asintió sin dudar. Testificaré sobre todo. Sobre cómo me manipularon, sobre las mentiras que me dijeron, sobre los documentos que me hicieron firmar. Su disposición a colaborar con la justicia era un paso positivo, aunque no borraba el daño ya causado. Tomé mi teléfono y marqué nuevamente el número de Julián. Julián, soy Álvaro otra vez. Necesito que vengas a casa esta noche. Tengo un testigo clave que quiere colaborar con el caso. La urgencia era real. No podía permitir que Hernán cambiara de opinión o fuera influenciado por remordimientos tardíos. ¿Un testigo?, preguntó Julián intrigado. Mi hijo, expliqué brevemente. Está dispuesto a testificar contra las estafadoras. Pero necesito formalizar su declaración esta noche antes de que pueda arrepentirse. El abogado entendió inmediatamente la importancia de actuar rápidamente. Estaré allí en 30 minutos, confirmó Julián. Trae documentos de identidad y prepárate para una declaración completa bajo juramento.
Colgué el teléfono y miré a Hernán seriamente. Esta es tu primera prueba real. ¿Estás completamente seguro de que quieres testificar contra tu esposa? Ya no es mi esposa, respondió con determinación sorprendente. Legalmente nunca lo fue por la bigamia. Emocionalmente dejó de serlo cuando descubrí todas sus mentiras. Su claridad mental era encouraging después de meses de manipulación psicológica. Me acerqué a la ventana y observé la calle oscura. En algún lugar de la ciudad, Regina y Carla estaban planeando su próximo movimiento. Probablemente ya estaban contactando a sus cómplices para destruir evidencia o planear una nueva estafa. Pero esta vez no escaparían impunes. Hernán, le dije sin voltear, quiero que entiendas algo muy claro. Este proceso legal será brutal. Regina y Carla van a decir mentiras terribles sobre nosotros para defenderse. Van a intentar presentarte como el verdadero culpable. ¿Estás preparado para eso? Estoy preparado, respondió con voz firme. Prefiero enfrentar la verdad dolorosa que vivir en mentiras cómodas. Sus palabras mostraban una madurez que no había visto antes. Tal vez esta terrible experiencia lo había hecho crecer como persona. 30 minutos después, Julián llegó a casa con su maletín legal y una grabadora digital. Era un hombre de 60 años, calvo, con lentes y una reputación impecable en casos de fraude corporativo. Durante 15 años había manejado todos mis contratos importantes, y confiaba plenamente en su experiencia y discreción. Álvaro, me saludó con seriedad. Por teléfono sonabas muy alterado. ¿Qué tan grave es la situación? Le entregué la carpeta completa con toda la evidencia recopilada. Es peor de lo que imaginas. Fraude familiar, falsificación de documentos, bigamia, estafa sistemática. Y mi propio hijo fue utilizado como instrumento. Julián revisó los documentos con expresión cada vez más grave. Esto es un caso federal, murmuró examinando los reportes de investigación sobre Regina. Esta mujer tiene un patrón criminal que abarca múltiples estados. El FBI debería estar investigándola. Sus palabras confirmaron la magnitud del problema que enfrentábamos. ¿El FBI?, preguntó Hernán nerviosamente. Esto puede llegar a nivel federal. Julián lo miró seriamente. Joven, cuando se cruzan fronteras estatales para cometer fraudes, cuando se falsifican documentos federales, cuando se evaden impuestos sistemáticamente, el caso automáticamente entra en jurisdicción federal. Preparamos la sala como una oficina legal improvisada. Julián colocó su grabadora en el centro de la mesa, desplegó documentos legales y preparó formularios de declaración bajo juramento. Hernán, le dijo formalmente, todo lo que diga será registrado y podrá ser usado en procesos legales. ¿Entiendes las implicaciones? Entiendo perfectamente, respondió mi hijo con voz firme. Quiero que quede registrado todo lo que me hicieron y todo lo que yo hice por su manipulación. Su determinación era admirable, considerando que su testimonio podría implicarlo como víctima pero también como participante involuntario. Julián activó la grabadora y comenzó la declaración formal. Declaración bajo juramento de Hernán Vázquez, tomada el día de hoy en presencia del abogado Julián Mendoza y su padre adoptivo Álvaro Vázquez. Señor Hernán, cuéntenos desde el principio cómo conoció a Carla Morales. Durante las siguientes 2 horas, Hernán relató detalladamente toda la historia. Cómo conoció a Carla en un evento de networking empresarial, cómo ella mostró inmediato interés en su trabajo y su familia, cómo Regina apareció gradualmente en sus conversaciones como una empresaria exitosa e inspiradora. Carla siempre hacía preguntas específicas sobre las propiedades de mi padre, recordó Hernán con creciente claridad. Me preguntaba sobre el valor de la finca, sobre los documentos legales, sobre mis poderes notariales. En ese momento pensé que era curiosidad natural de una mujer que quería conocer la familia de su novio. Julián tomaba notas meticulosamente mientras la grabadora capturaba cada palabra. ¿En algún momento Regina o Carla le pidieron explícitamente que vendiera la finca?, preguntó el abogado. No directamente, respondió Hernán. Fue más sutil. Hablaban de oportunidades perdidas, de la necesidad de liquidez inmediata, de cómo la tierra improductiva era un desperdicio de capital. Describían a mi padre como un hombre mayor que no entendía los negocios modernos, continuó con vergüenza evidente. Decían que él era demasiado conservador, demasiado apegado al pasado, demasiado temeroso de las inversiones arriesgadas. Me convencieron de que vender la finca era protegerlo de su propia terquedad. Las manipulaciones psicológicas que describía Hernán eran impresionantes en su sofisticación.
Regina y Carla habían estudiado perfectamente nuestros puntos débiles familiares y los habían explotado sistemáticamente. Era un trabajo de manipulación digno de criminales profesionales. ¿En algún momento verificó usted la información que Regina proporcionaba sobre su empresa?, preguntó Julián. Traté de hacerlo, admitió Hernán avergonzado. Pero cada vez que pedía documentos, tenían excusas, estaban con el contador, en traducción, en procesos legales complicados. Carla me decía que desconfiar de su madre era insultar a la familia. Julián se detuvo para revisar algunos documentos de la carpeta. Señor Hernán, aquí tengo evidencia de que usted realizó transferencias bancarias por $50,000 adicionales a nombre de Esteban Morales después de la venta de la finca. ¿Puede explicar estas transacciones? La cara de Hernán se descompuso. ¿50,000 adicionales? No recuerdo haber autorizado esas transferencias. Julián le mostró los documentos bancarios con su firma claramente visible. Estas transferencias se realizaron usando su cuenta personal y su firma autorizada. Dios mío, murmuró Hernán examinando los papeles. Recuerdo que Carla me pidió que firmara algunos documentos para completar la inversión, pero me dijo que eran papeles internos de la empresa. Nunca mencionó transferencias adicionales. El nivel de engaño era aún más profundo de lo que habíamos imaginado. Esto significa, explicó Julián gravemente, que no solo robaron el $1,000,000 de la finca, sino 50,000 adicionales de la cuenta personal de Hernán. El fraude total asciende a $1,050,000. La cifra me golpeó como un martillo. El daño económico era aún mayor de lo calculado. Hernán se cubrió la cara con las manos. Papá, ni siquiera sabía de esas transferencias adicionales. Carla manejaba todos los papeles bancarios. Decía que era más eficiente que ella se encargara de los trámites burocráticos mientras yo me concentraba en el trabajo. Su ingenuidad había sido explotada de maneras que ni siquiera sospechaba. Esas 50,000 salieron de los ahorros que tenías para comprar tu propio terreno, le recordé con dolor. El dinero que habías estado guardando durante 5 años para independizarte. Era cruel ver cómo Regina y Carla habían destruido sistemáticamente todos los planes futuros de mi hijo. Julián continuó con el interrogatorio. ¿Tiene usted algún documento, grabación o evidencia que demuestre que fue manipulado para realizar estas transacciones? Hernán reflexionó por un momento. Sí, dijo repentinamente. Carla me enviaba mensajes de texto antes de cada transacción, explicando por qué era urgente e importante. Todavía tengo esos mensajes en mi teléfono. Mi hijo sacó su teléfono y comenzó a revisar sus mensajes. Aquí están, dijo mostrando la pantalla. Amor, necesito que firmes urgentemente los papeles de la inversión. Mi madre dice que si no actuamos hoy perdemos la oportunidad con los socios asiáticos. Julián fotografió cada mensaje con su propio teléfono para incluirlos como evidencia. Estos mensajes son oro puro para el caso, comentó el abogado. Demuestran premeditación, urgencia falsa creada artificialmente y manipulación emocional sistemática. Continuó fotografiando docenas de mensajes similares donde Carla presionaba a Hernán para firmar documentos sin leerlos completamente. También tengo grabaciones de audio, recordó Hernán repentinamente. Carla tenía la costumbre de enviarme notas de voz explicando las inversiones. Decía que era más romántico que los mensajes escritos. Sus notas románticas resultaron ser evidencia incriminatoria perfecta de sus métodos manipulativos. Reprodujimos algunas grabaciones de audio y el nivel de manipulación psicológica era impresionante. Carla alternaba entre declaraciones de amor apasionado y presiones financieras urgentes. Amor mío, sé que confías en mí. Mi madre encontró una oportunidad increíble, pero necesitamos actuar inmediatamente. ¿Podrías firmar los documentos hoy? Es por nuestro futuro juntos. Estas grabaciones son evidencia directa de manipulación emocional y fraude, declaró Julián con satisfacción. Con este material, podemos demostrar fácilmente que Hernán fue víctima de coerción psicológica sistemática. Era un alivio saber que mi hijo podría ser exonerado legalmente. Continuamos revisando evidencias durante otra hora. Encontramos correos electrónicos donde Regina enviaba documentos falsificados sobre sus supuestos contratos asiáticos, fotografías de oficinas lujosas que después descubrimos pertenecían a otras empresas, e incluso facturas falsas de servicios empresariales inexistentes. El nivel de sofisticación de esta estafa es profesional, comentó Julián admirado por la complejidad del fraude. Estas mujeres han invertido meses preparando documentación falsa, creando una empresa fantasma convincente,
y estudiando psicológicamente a sus víctimas. Era aterrador pensar en cuántas otras familias habrían destruido. ¿Qué sigue ahora?, pregunté consultando mi reloj. Eran casi las 11 de la noche y estábamos agotados emocionalmente. Mañana temprano presentamos la denuncia formal ante la fiscalía, respondió Julián empacando sus documentos. Con toda esta evidencia, el caso es prácticamente irrefutable. ¿Y las probabilidades de recuperar el dinero?, preguntó Hernán con esperanza. Julián lo miró seriamente. Esa es la parte difícil. Si Regina realmente está en bancarrota y el dinero ya fue gastado o enviado fuera del país, la recuperación será complicada. Pero podemos embargo preventivo sobre cualquier bien que encuentren. No me importa tanto el dinero, mentí parcialmente. Quiero que paguen por lo que hicieron. Quiero que esto quede registrado para que no puedan hacerle lo mismo a otra familia. Mi sed de justicia era más fuerte que mi necesidad económica, aunque ambas eran importantes. Julián se despidió prometiendo comenzar los procedimientos legales primera hora de la mañana. Álvaro, este caso va a llamar mucho la atención mediática. Prepárate para reporteros, entrevistas y posible exposición pública. Era un precio que estaba dispuesto a pagar por obtener justicia. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Julián cumplió su promesa y a las 8 de la mañana estábamos en la fiscalía presentando la denuncia formal contra Regina y Carla. El fiscal asignado, un hombre joven pero experimentado llamado Bernardo Herrera, revisó toda la evidencia con expresión cada vez más grave. Señor Vázquez, me dijo después de examinar los documentos durante una hora, este es uno de los casos de fraude familiar más elaborados que he visto en mis 10 años como fiscal. Ordenó inmediatamente órdenes de aprehensión contra Regina y Carla, embargo preventivo sobre cualquier bien que pudieran poseer, e investigación sobre sus cuentas bancarias. Pero Regina y Carla habían desaparecido. Cuando la policía fue a buscarlas a la dirección que tenían registrada, descubrieron que el departamento estaba vacío desde hacía días. Los vecinos declararon que las habían visto salir con maletas grandes durante la madrugada, inmediatamente después de su discusión en mi casa. Son profesionales de la fuga, comentó el detective Gilberto Reyes, encargado de la investigación. Probablemente tienen identidades falsas preparadas y rutas de escape planificadas. Según él, era común que estafadores de este nivel tuvieran planes de contingencia para desaparecer cuando sus fraudes eran descubiertos. Una semana después de presentar la denuncia, recibí una llamada inesperada. Señor Álvaro Vázquez, preguntó una voz femenina desconocida. Habla la licenciada Laura Sánchez, del canal de Noticias Nacional. Estamos preparando un reportaje sobre su caso y nos gustaría entrevistarlo. La noticia del fraude había llegado a los medios, tal como Julián había predicho. Durante los siguientes días, recibí llamadas de periodistas, productores de televisión, y hasta personas que afirmaban ser víctimas anteriores de Regina y Carla. El caso se había convertido en un escándalo mediático nacional. Decidí dar la entrevista televisiva. No por exhibicionismo, sino porque quería advertir públicamente sobre los métodos de estas estafadoras. Si estaban prófugas, al menos su rostro y su historia serían conocidos por todo el país, dificultando que encontraran nuevas víctimas. La entrevista se realizó en mi casa, en la misma sala donde había descubierto el fraude. Laura Sánchez era una periodista experimentada que manejó el tema con sensibilidad, pero sin perder el impacto dramático. Señor Álvaro, ¿cómo se siente al descubrir que su propia familia lo traicionó de esta manera? Me siento traicionado por las estafadoras, respondí cuidadosamente, pero mi hijo también fue víctima de manipulación psicológica profesional. Regina y Carla estudiaron nuestros puntos débiles durante meses antes de actuar. No quería que Hernán apareciera como villano en la historia pública. Durante la entrevista, mostré parte de la evidencia, las fotografías falsas de oficinas lujosas, los contratos inexistentes, los reportes de crédito fraudulentos. Estas mujeres son criminales profesionales, expliqué. Han destruido al menos 3 familias antes que la nuestra. Su método es siempre el mismo: seducción, manipulación, robo y fuga. La entrevista se transmitió en horario estelar y tuvo un impacto inmediato. Al día siguiente, la línea telefónica de la fiscalía se saturó con llamadas de personas que afirmaban reconocer a Regina y Carla, o que habían sido víctimas de estafas similares. El caso se había convertido en un fenómeno nacional. 3 días después de la transmisión, recibí una llamada que cambiaría todo. Señor Vázquez, preguntó una voz masculina nerviosa. Mi nombre es Esteban Morales. Creo que mi esposa Carla lo estafó a usted.
Era el verdadero marido de Carla, llamando desde Guadalajara. ¿Su esposa?, pregunté confirmando lo que ya sabía. Sí, respondió con dolor evidente. Vi su entrevista en televisión y reconocí inmediatamente a Carla. Ella me dijo que iba a México City por trabajo, pero nunca regresó. Ahora entiendo que estaba estafando a su familia. Esteban resultó ser otra víctima más que un cómplice. Carla le había mentido sobre sus actividades, diciéndole que trabajaba como consultora de marketing para empresas grandes. Las transferencias de dinero que recibía las justificaba como comisiones por sus servicios profesionales. Señor Vázquez, me suplicó Esteban, necesito encontrarla. Se llevó los ahorros de nuestros hijos, vendió nuestro auto, y dejó deudas enormes. Estoy desesperado. Su historia era desgarradora y confirmaba el patrón destructivo de Carla incluso con su propia familia real. Coordiné una reunión entre Esteban y los investigadores. Su testimonio proporcionó pistas valiosas sobre los métodos de Carla y posibles ubicaciones donde podrían estar escondidas. También reveló que Regina tenía conexiones en Centroamérica, donde posiblemente habían huido. Un mes después del fraude, Interpol emitió una orden internacional de captura contra Regina y Carla. Sus fotografías aparecieron en aeropuertos de México, Estados Unidos y Centroamérica. El caso había trascendido fronteras y se había convertido en una persecución internacional. Durante este tiempo, mi relación con Hernán comenzó a sanar lentamente. Él había comenzado terapia psicológica para procesar el trauma de la manipulación, y trabajaba incansablemente en la constructora para demostrar su compromiso con la reparación del daño. Su testimonio había sido crucial para el caso legal. Papá, me dijo una tarde mientras revisábamos planos en la oficina, sé que las palabras no pueden reparar lo que hice, pero quiero que sepas que cada día pienso en cómo ser digno de tu perdón. Su arrepentimiento parecía genuino y sostenido, no solo emocional sino demostrado con acciones. El perdón es un proceso, le repetí la frase que se había convertido en nuestro mantra familiar. No puedo dártelo como regalo, pero puedes ganártelo con constancia. Poco a poco, día a día, Hernán demostraba que había aprendido de sus errores y estaba comprometido con reconstruir nuestra confianza. 2 meses después del fraude, llegó la noticia que habíamos estado esperando. Las capturaron, gritó Hernán irrumpiendo en mi oficina con una llamada del fiscal Bernardo. Regina y Carla habían sido arrestadas en Guatemala, intentando cruzar la frontera con documentos falsificados y dinero en efectivo. La extradición fue rápida. En menos de una semana, ambas mujeres estaban de vuelta en México, enfrentando cargos federales de fraude, falsificación de documentos, bigamia y lavado de dinero. El juicio prometía ser mediático y ejemplar. Durante el proceso legal, se reveló la magnitud completa de sus crímenes. Regina había estafado a más de 10 familias en los últimos 5 años, acumulando más de $3 millones en fraudes. Carla tenía 3 matrimonios bígamos simultáneos en diferentes estados. Eran delincuentes profesionales de nivel internacional. El día del juicio, Hernán testificó valientemente contra sus antiguas manipuladoras. Su declaración fue emotiva y detallada, describiendo exactamente cómo habían explotado sus sentimientos y su amor filial para cometer el fraude. Su testimonio fue crucial para la condena. Regina fue sentenciada a 12 años de prisión federal. Carla recibió 8 años. Además, el juez ordenó la restitución completa del dinero robado, aunque sabíamos que la recuperación sería parcial debido a que gran parte había sido gastado o enviado al extranjero. 6 meses después del juicio, me mudé a una casa nueva cerca de la playa. No por huir de los recuerdos, sino por comenzar una nueva etapa de mi vida. La casa tenía un estudio donde podía trabajar en proyectos personales y un jardín donde cultivaba las flores que María siempre había amado. Hernán me visitaba cada fin de semana. Traía café, almorzábamos juntos, y lentamente reconstruíamos nuestra relación padre-hijo. El proceso era gradual pero real. La confianza se estaba restaurando, no como regalo sino como fruto del tiempo y las acciones consistentes. Una tarde, mientras veíamos el atardecer desde la terraza de mi nueva casa, Hernán me preguntó: «Papá, ¿crees que algún día podremos ser una familia normal otra vez?» Lo miré con cariño renovado. «Ya somos una familia, hijo. Diferente, cicatrizada, pero más fuerte. No me arrepiento de haberte adoptado», le dije finalmente pronunciando las palabras que había estado guardando durante meses. «Solo lamento no haber entendido antes que el amor incondicional nunca debe practicarse a costa de la dignidad personal. Pero tú has demostrado que mereces una segunda oportunidad».
Sus lágrimas de gratitud y mi abrazo paternal cerraron un capítulo doloroso y abrieron uno nuevo. Habíamos aprendido que la familia no se define solo por amor, sino por respeto mutuo, honestidad, y la disposición a protegerse mutuamente de quienes pretenden destruirla desde adentro. El dinero nunca se recuperó completamente, pero encontré algo más valioso: la sabiduría para distinguir entre amor genuino y manipulación, y la fuerza para defender mi dignidad sin sacrificar mi capacidad de perdonar. Regina y Carla destruyeron mi finca, pero fortalecieron mi carácter.